Lana y Podcast con So. Lana y Podcast. Finanzas personales que se entienden. Porque de nada sirve ganar mucho dinero si no sabemos mantenerlo en nuestra bolsa. Hola, estás escuchando el episodio número 216 de Lana y Podcast, el único podcast que convierte tu mente, tu carrera y tu dinero en riqueza. Yo soy Sonia Sánchez Escuer, soy autora de 3 libros en Editorial Planeta, soy emprendedora y bienvenidos. Hola, bienvenidos al episodio número 216 y bueno, antes de empezar tengo que decirles 2 cosas. Uno, en mi Instagram, blogilana.com o @blogilana, instagram.com/blogilana.com, está en los highlights de las stories o de las historias, están la posibilidad de que dejes ahí el tema que quieres escuchar de Lana y Podcast. Entonces ahí se hacen las solicitudes de tema. Ve corriendo. Hoy vamos a hablar de un tema que justamente me solicitaron en Instagram, que es un tema bien interesante. Se habla mucho y se dice mucho que hay que usar bien las tarjetas de crédito, ¿cierto? Y entonces una chica me preguntó, bueno, pero ¿qué diablos? Bueno, no me dijo diablos, pero ¿qué es usar una tarjeta de crédito bien? ¿Cómo se usa una tarjeta de crédito bien? Entonces, este episodio número 216 está dedicado a, digamos que es una guía, una pequeña guía para usar la tarjeta de crédito. Y recuerda que este episodio es patrocinado por La Consultoría. Es un programa de micromentoría donde me puedes preguntar lo que quieras, lo que necesites, yo te contesto por escrito. Y además tenemos 2 entrenamientos en vivo que puedes ver cuando tú quieras, los puedes ver en vivo o los puedes ver en la grabación. Este mes de marzo está dedicado a marketing digital. Estamos hablando de las bases de marketing digital para freelance, solopreneur, emprendedores, incluso para gente que quiere aprender. Y les va a servir muchísimo para el tema del siguiente podcast, el siguiente podcast 217. Entonces, si tú eres un emprendedor, si tienes un solopreneur, si eres un freelance o si trabajas por cuenta ajena y quieres emprender y quieras hacer cosas, te va a servir muchísimo en los entrenamientos de la consultoría de este mes, que los puedes ver, si estás oyendo este podcast, no sé, en 2025, no importa, si entras a la consultoría, vas a encontrar la grabación y te va a servir muchísimo. Entonces, para entrar, solo tienes que ir a entrenamientofinanciero.com/consultoría y por menos de lo que cuesta Netflix, porque Netflix acaba de subir sus precios en México, no sé si en otras partes de Latinoamérica, pero en México acaba de subir sus precios. Entonces, por mucho menos de lo que te cuesta Netflix, tienes mi asesoría, me puedes preguntar lo que quieras y 2 entrenamientos cada mes. Ahorita tenemos ya más de 20 entrenamientos que puedes acceder acerca de deudas, han habido muchos temas. El tema de febrero fue finanzas en pareja, salud, mindset, negocios, ingresos alternativos, etcétera. Tenemos muchísimos temas que ya están en la consultoría que en cuanto te suscribes tienes acceso a todos ellos. Entonces, bueno, entrenamientofinanciero.com/consultoría y vámonos ya de lleno al tema, ¿ok? ¿Cómo es que se usa bien una tarjeta de crédito? ¿De qué se trata esto de usar bien una tarjeta de crédito? Vamos a empezar ahora sí que por el principio. Una tarjeta de crédito o crédito significa que te están prestando dinero. Básicamente eso es crédito. Alguien te presta dinero y es generalmente con un costo. O sea, nadie te va a prestar dinero de gratis. Entonces, cuando tú veas que en una tarjeta de crédito o que te digan tasa de interés X% anual, que generalmente casi todas las tarjetas en Latinoamérica, por lo menos en México, son más del 40% anual, significa que ese es el costo del dinero que te están prestando. De cada 1,000 pesos que te presten, te van a cobrar, si no los pagas a tiempo, te van a cobrar 400 pesos al año. Eso es así como lo más básico. Punto número 2, y verdaderamente vayan y tomen lápiz, papel y anoten, porque creo que esto les va a ser muy útil de verdad. Digo, hay muchas personas que ya saben usar una tarjeta de crédito, pero la realidad es que nadie nos enseña a usarlas. Ya he contado yo la historia aquí varias veces de que cuando yo tuve mi primera tarjeta de crédito,
pues igual usé la tarjeta y no pagué el total cuando vino la fecha de pago y se me empezó, como decimos en México, se me empezó a hacer bolas el engrudo y me costó un poquito de trabajo decodificar cómo usar la tarjeta de tal manera que no me costara dinero, porque ese es el objetivo. Usar una tarjeta de crédito bien es usar una tarjeta de crédito de forma que no te cueste o que te cueste lo menos posible, ¿no? Hoy en día casi todas las tarjetas de crédito tienen un costo anual, ¿no? O sea, tienen una anualidad que se le llama, ¿no? Que es un costo que te cobran simplemente por el privilegio de que te presten dinero. Lo ideal es que tengas una tarjeta que ni siquiera tenga ese costo. Pero como la mayoría tiene ese costo, lo siguiente ideal, el punto número 2 ideal, es que nada más te cueste la anualidad, pero que tú no pagues un solo peso de interés. Ese es, digamos, como el objetivo principal. Y aquí te voy a explicar cómo le vamos a hacer. Entonces, la tarjeta de crédito te va a dar un crédito aproximadamente entre 21 y 30 días. Esto es bien importante. Corre y anota que las tarjetas de crédito son de corto plazo. O sea, 30 días es muy corto plazo. Entonces, la idea es que la tarjeta te da esos 30 días completamente gratis. Si tú pagas en ese periodo de 30 días el total, si tú pediste 10 pesos y cuando te toca pagar, pagas 10 pesos completitos, a ti no te cuesta un peso. Y eso es lo que debemos de buscar. Para ello, te voy a explicar 2 conceptos fundamentales de una tarjeta de crédito. Concepto número 1, fecha de corte. Vas a ver en tu estado de cuenta que dice fecha de corte. ¿Qué diablos es la fecha de corte? Yo al principio, a mí de verdad me costó trabajo entender así de cómo es la cosa, qué significa corte. Bueno, el corte es, todos los flujos de dinero tienen que hacer un corte, es decir, aquí empiezo y aquí termino. A eso se refiere un corte. Cuando te dicen corte de caja, voy a cortar la caja del día de hoy, por ejemplo, ¿no? Hoy es 18 de marzo y entonces vamos a cortar, a las 12 de la noche cortamos la caja de lo que fue 18 de marzo, ¿no? De la 1 de la mañana a las 12 del 18 de marzo se hace el corte. Lo mismo con la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es el periodo en el que el banco decide que termina tu mes. Entonces, algunas personas lo tienen el día 2, otras personas lo tienen el 8, otros lo tienen el 19, otros lo tienen el 24. Entonces, la fecha de corte es el día en que el banco decide que se terminó ese periodo. Ese periodo de 25, 31 días o 35 días se termina el día que es tu fecha de corte. Yo en este ejemplo voy a poner el ejemplo del día 19. Entonces, esa es la fecha de corte. Ahora, hay otro detalle, otro concepto de tu tarjeta que es la fecha de pago. La fecha de pago es la fecha que decide el banco en la que tienes que pagar el saldo o todo lo que usaste en ese mes, en esos 30 días, en esos 35 días. Entonces, en este caso, si la fecha de corte es el 19, bueno, pues lo que va de un 19 al siguiente 19. Todo lo que tú consumas del 19 a partir del 20, vamos al día siguiente del corte, del 20 de marzo al 19 de abril, lo vas a tener que pagar en la fecha de pago, que generalmente es a principios del siguiente mes. O sea, si tu corte es el 19, seguramente la fecha de pago va a ser los primeros 7 días del siguiente mes. Entonces, si estamos hablando del 20 de marzo al 18 de abril, tú vas a pagar a principios de mayo. Pueden poner una pausa y volver a repetir esto, porque si no es lo mismo platicado o explicado en video que platicado en palabra. Pero realmente es muy sencillo. Tú cuenta 30 días de tu fecha de corte a la siguiente fecha de corte. Entonces, del 19 al 19. Ese es tu mes. Y todo lo que gastes del 19 de un mes al 19 del otro, o de la fecha de corte de tu tarjeta a la siguiente fecha de corte, lo tienes que pagar completo en la siguiente fecha de pago para no generar intereses. Porque esa es nuestra meta. No queremos pagar interés, no queremos pagar el costo del dinero. Interés significa, y creo que sí lo expliqué al principio, es el costo que nos cobra la institución financiera por prestarnos ese dinero. Entonces, no queremos que nos cobren. Entonces, lo que vamos a hacer es pagar el total. Si yo del 19 al 19 de abril, del 19 de marzo al 19 de abril, gasté 10 pesos, cuando llegue mi fecha de pago,
que generalmente dice fecha límite de pago, es decir, puedes pagar antes, pero idealmente no pagues después, que vamos a suponer que es el 7 de mayo. El 7 de mayo tengo que pagar 10 pesos, esos mismos 10 pesos que me gasté en ese periodo del 19 al 19. Esa es la base de un buen manejo de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito está diseñada para financiarnos durante solamente 30 días. Nada más, es un pequeño financiamiento de un plazo muy cortito. Si tú tienes cualquier situación financiera en la que requieras más de 30 días para poder pagar, no uses la tarjeta de crédito. Por eso lo ideal prácticamente es que la tarjeta de crédito se convierta en una tarjeta, en un medio de pago, para prácticamente un dinero con el que ya cuentas o con el que realmente vas a contar en menos de 30 días. Porque lo ideal es que pagues siempre el total de lo que gastas de una fecha de corte a la siguiente. A esto se le llama totalero. Muy probablemente has oído hablar de esta palabra totalero, que significa que si yo debo 10 pesos, cuando me corresponde mi fecha de pago, yo pago los 10 pesos. Y dejo la tarjeta lo que se llama limpia, ¿no? O sea, sin ningún saldo, sin ninguna deuda. Eso es usar la tarjeta de una forma sana, usar la tarjeta bien, ¿ok? Acuérdense, el objetivo es que no nos cueste, o nos cueste lo menos posible. Ahora vamos con el siguiente concepto importante en una tarjeta de crédito, y es una cosita que se llama cargos moratorios. Hace poquito, de hecho, en Recupera tu Quincena Bootcamp, una alumna me preguntaba, oye, ¿qué es exactamente eso de cargos moratorios? ¿A qué se refiere? Básicamente es como un castigo, literalmente es un castigo monetario, es una multa que el banco te cobra por, uno, tardarte en pagar. O sea, puede haber un cargo moratorio. Si tu fecha de pago, quedamos que era el 7, ¿no? Los días 7. Cortas el 19 y tu fecha de pago es el 7 del siguiente mes. Y tú no pagaste el 7, se te olvidó y pagaste el 11 de mayo, el día 11 en lugar del 7. Va a haber una cuota moratoria porque no pagaste dentro de tu periodo. Y puede haber una cuota moratoria simple y sencillamente por no pagar. O sea, hay cuota moratoria por pagar tarde y hay cuota moratoria por no pagar nada. Entonces, es bien importante estar al día con nuestros estados de cuenta. Por eso es que también una de las cosas que recomiendo es no tener más de una tarjeta. Conozco personas que tienen 5 o 6 tarjetas de crédito. Es una locura. Son 5 o 6 fechas de corte, son 5 o 6 fechas de pago que tienes que recordar. Es simplemente demasiado. Entonces, traten de tener una tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito que tenga menos comisiones, menos tasa de interés y que tenga mejor servicio. Eso sería lo ideal. Mejor servicio, entre comillas, porque no hay ningún banco realmente que dé buen servicio, pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, el menos peor, digamos. Entonces, es importante que nos acordemos de nuestra fecha de pago, la fecha límite de pago. Y yo lo que siempre recomiendo, porque el cerebro humano pues no está hecho para recordar, como siempre lo digo, anota en tu agenda digital las fechas de pago de tu tarjeta y de todos los meses. De hecho, hazlo repetitivo y di, si yo corto el 7, es más, el 6 o el 5, voy a poner un recordatorio en mi agenda cada mes de que ya tengo que pagar mi tarjeta para que no se me olvide y no tenga que pagar los condenados cargos moratorios. Que eso sí son peor que los intereses. Porque es un costo por simplemente olvidar o por no planear y no tener dinero. Entonces es muy irónico, ¿no? Que no tienes dinero a lo mejor para pagar la tarjeta y entonces te cobran cargos moratorios, además de lo que ya debías y además de los intereses. Es como un cargo sobre el cargo. Entonces es súper importante evitar a toda costa los cargos moratorios. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Uno, planeando bien lo que gastamos durante nuestro periodo. Volvemos del 19 al 19. Asegurándonos de que no vamos a usar la tarjeta como un recurso para poner o sustituir el ingreso que no tenemos, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y asegurándonos de que si gastamos 10 pesos, vamos a pagar los 10 pesos al terminar el periodo. Si yo no tengo 10 pesos, no voy a usar la tarjeta de crédito con 10 pesos.
porque me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque si yo gasto 10 pesos, pero nada más pago 7, de esos 3 pesos que me falta pagar de la tarjeta, voy a generar lo que llaman interés. Y ahí sí se va a generar de esos 3 pesos el costo del 40% anual. Y no queremos eso. Entonces, nuestra meta siempre es pagar el total de lo que consumimos en el periodo. Si es necesario tatuárnoslo en la muñeca derecha, vamos a tatuarnos en la muñeca derecha que el objetivo al usar una tarjeta de crédito es pagar absolutamente todo lo que consumimos en el periodo. Va a ser un poquito largo, ¿no? Pero habrá gente que tenga el brazo un poco más grande o con que le pongamos una letra muy bonita se va a ver un tatuaje chulísimo. Y ahorita les voy a platicar los que nos vamos a tatuar en el brazo izquierdo, porque vamos a tener 2 tatuajes, ¿ok? Entonces, espero que hasta aquí haya quedado claro, ¿no? Tenemos que evitar los cargos moratorios, estas penalizaciones por olvido, por tardarnos en pagar en la fecha de pago o por simplemente no poder pagar. Ahora, vamos a entrar de lleno rápidamente a los meses sin intereses, porque aquí es donde muchas personas que son totaleros, que sí usan bien la tarjeta de crédito y que pagan casi siempre su saldo a tiempo y demás, de repente se les hace bolas el engrudo, de repente se tropiezan. Los meses sin intereses son promociones que normalmente dan las tiendas y los comercios para que tú compres y pagues a través de una tarjeta de crédito, pero durante varios meses, varios pagos, pero sin costo de interés, sin el costo del financiamiento. Suena muy padre, sí, pero recordemos que todo el dinero que comprometamos futuro es un dinero con el que no vamos a contar en ese mismo futuro. Es decir, si yo voy a comprometer 300 pesos de aquí a dentro de 6 meses, son 300 pesos que no voy a tener de mi quincena durante 6 meses. Acuérdense bien de eso. Eso es bien importante. Entonces vamos a poner unas cuantas reglas, papel, pluma, para los meses sin intereses. Regla número 1. Vigila que la cantidad mensual a pagar de todas tus compras no rebase tu capacidad de pago. Esto es bien importante porque de repente decimos, hay una cosita meses sin intereses de 300 pesos, una cosita meses sin intereses de 150 pesos, una cosita meses sin intereses de 500 y así, y al rato, y lo he dicho en varios podcasts y en varios lugares y en varias conferencias, yo he tenido amigos, sobre todo hace muchos años, amigos o conocidos que llegaban a tener mensualidades de 20,000 pesos de puros meses sin intereses. O sea, que acumulado a todas sus compras a meses sin intereses, hacían una mensualidad de 20,000 pesos, que digo, si hace 10 años era muchísimo, si ahorita es mucho, hace 10 años imagínense. O sea, era una renta, más que una renta. Es insostenible. Entonces tienes que asegurarte de que tus meses sin intereses no sean demasiado altos y que no rebasen la capacidad que tengas de pago mensual. Y esto es para también la compra a crédito, obviamente, independientemente de los meses sin intereses. O sea, si tú vas a gastar en el periodo del 19 al 19 10 pesos, tienes que asegurarte que esos 10 pesos sí los vas a poder tener y que esa es tu verdadera capacidad de pago. No estés esperando de, ay, ojalá que caiga un trabajo o a ver cómo le hago, cómo voy a pagar. No sé cómo le va a pagar la tarjeta de crédito mañana, pero bueno, ahorita pues mientras doy el tarjetazo. No. ¿Ok? Regla número 2 de los meses sin intereses. Y esto te va a ayudar muchísimo. No cargues más de una compra meses sin intereses al mismo tiempo. O sea, no tengas 2, 3, 4, 5, porque además de que engorda la mensualidad, como lo vimos en el primer punto, se hace eterno. Porque de repente tienes unos 6 meses, luego otro 12 meses y luego otros 18 meses. Y total que siempre estás pagando. No sé si les ha pasado eso, que de repente es así. A mí ha habido gente que me dice, oye, esto de los meses es tremendo porque no termino de pagar. Toda mi vida estoy comprometida pagando y pagando y pagando y pagando y pasan los años y yo sigo con meses sin intereses. Regla número 3. Procura, y esto también es importante, procura cargar a meses sin intereses compras que sean, uno, mayor al periodo de los meses sin intereses y cosas que sean realmente duraderas. O sea, cargar a meses sin intereses, por ejemplo, una comida o un concierto o algo completamente efímero va en contra, digamos, de tu salud financiera. Trata de que sea un producto duradero, que sea, no sé, una lavadora, un refrigerador, una computadora, algo que te va a durar mucho, que realmente es oneroso, que realmente puedes aprovechar, que lo pagues en pagos. Porque cosas como el súper, como un concierto, como una comida,
deberías de poder pagarlo con el dinero completamente líquido que tienes en tu tarjeta de débito. Punto número 4, la regla número 4 de los meses sin intereses es que no trata de que no compres demasiado, es decir, que no compres más allá de lo que no puedes pagar. Que es el mismo financiamiento de la tarjeta de crédito normal, que aunque sea con intereses. Trata de que lo que compres a meses sin intereses, de alguna manera tengas como el respaldo del dinero. Si no ahorrado, por lo menos que sepas que de verdad vas a tener los ingresos para pagarlo. Digo, no hay nada seguro en esta vida y bueno, a lo mejor el día siguiente nos corren o un día tenemos una baja de clientes, lo que sea, pero que sí sepas que hay un flujo de dinero que respalde esos meses sin intereses, ¿sale? Y la regla número 5, y esta a mí me ha servido muchísimo, es trata de que el límite máximo sean 6 meses. No llegues a 12 meses, porque 12 meses de comprometer tu ingreso es muchísimo tiempo. Trata de verdad de que sean entre 3 y 6 meses, nada más. ¿Va? Entonces, ya vamos a 20 minutos, vamos ya con la segunda y última parte de esta mini guía para usar la tarjeta de crédito bien. Y aquí vamos esto que acabo de decir es manejarlo bien. Ahora, ¿qué es manejar una tarjeta de crédito mal? Porque a veces es más fácil darnos pista a través de cómo no debemos de hacer algo, ¿cierto? Entonces, y cuando hablo de usarla mal, no me refiero a estoy enjuiciándote. Si de repente tú, ahora sí que te queda el saco de que algunas de las cosas que voy a decir, no las has hecho, no lo digo en afán de juicio, afán de, ay, lo estás haciendo mal. No. Es con el sentido de, esto es lo que, esta manera de usar la tarjeta le hace daño a tus finanzas. Punto. No es nada personal, ¿ok? Entonces, punto número 1, si tú usas tu tarjeta como una extensión de tu sueldo, y eso lo decimos mucho los que hablamos de finanzas personales, es usarla mal. Si tú ganas 10 pesos y al final del mes o antes de que acabe el mes te faltan 2 pesos, porque estás gastando 12 en lugar de los 9 que deberías de gastar. O sea, deberías de gastar menos de lo que ganas. Mínimo lo que mismo que ganas. Pero si estás teniendo que financiar tu estilo de vida con la tarjeta de crédito, hay un problema ahí. Y eso es usarla mal. Porque la tarjeta de crédito no es una extensión de nuestro sueldo. ¿Ok? Me van a preguntar, bueno, entonces, ¿qué hago? Si no me alcanza el dinero, ¿cómo le hago para pagar lo que tengo que pagar? 1, reduce tus gastos, mijo. Si ganas 10 y estás gastando normalmente 12, eso va a colapsar. Digo, un mes sale. Pero ¿y el siguiente, el tercero y el cuarto y el quinto? Esa vida no es sostenible. Entonces, en algún momento te va a estallar en la cara. O vas a tener unos intereses gigantes. Y de rato la gente me pregunta, ¿cómo llegó de un sueldo de 18,000 pesos? ¿Cómo llegué a deber 200,000 pesos? Así. De 2,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos al mes que le vas agregando al saldo sin pagar de lo que no te alcanza cada mes, se hacen unas deudas gigantes. Entonces, ni modo, hay que ajustarse, hay que gastar menos de lo que ganas y para ello vas a usar tu registro de gastos. Ya sabes, y los que no lo saben y me están escuchando por primera vez, pueden ir a blogylana.com, blogyglana.com, /suscríbete, y ahí les voy a regalar un archivo en Excel súper completo para que hagan su registro de gastos y no tengan pretexto para registrar sus gastos, ¿vale? Súper, súper importante. Porque a la hora que registres tus gastos te vas a dar cuenta que estás gastando de más y en qué áreas estás gastando de más y qué puedes cortar y qué no. ¿Ok? Segundo error, usar la tarjeta para emergencias. La tarjeta de crédito no es para emergencias. Y aquí va el tatuaje del brazo número 2 o el brazo izquierdo. Si no tienes dinero hoy para solventar una emergencia, ¿qué te hace creer que en 30 días que vence tu periodo, sí vas a tener ese dinero? ¿De la misma quincena de la que ya no te alcanza ahorita? Porque eso nos pasa, ¿no? Así decimos, no, la siguiente quincena, ahorita tengo una emergencia, pago con la tarjeta, la siguiente quincena me repongo. Sí, compadre, pero si la siguiente quincena es la misma que de la que no te ha alcanzado las últimas 25 quincenas, es un sueño guajiro creer que con la siguiente quincena te vas a poder realmente reponer. Si tienes un montón de gastos o si llegas justo a la quincena.
No hay manera. Entonces, no te autoengañes. Las tarjetas de crédito no son para emergencias. Para eso es el fondo de emergencia. Para eso se ahorra. Porque al final del día, chicos, y esto es también bien importante, y eso a lo mejor nos lo tatuamos aquí en las costillas, que dicen que duele muchísimo en las costillas, pero bueno, vamos a tatuarnos en las costillas que Hijo, ya se me olvidó. Me quedé pensando así en el dolor de las costillas. Dije, ay, el dolor del tatuaje. Pero no, de verdad, hablo del tatuaje y me río del tatuaje porque es información que tiene que quedar realmente bien grabada en nuestro consciente, en nuestro subconsciente, en nuestro ego, en nuestro superego, y en la piel, y en la epidermis, y en la dermis, y en todos lados. Pero bueno, ya no me acuerdo ahorita qué iba a decir. Pero básicamente no... Es muy difícil usar... ya me acordé. Perdón. Y esto pasa con los podcasts que no son así súper editados, ¿ok? Al final del día, el dinero que tú vas a pagar a la tarjeta de crédito sale de tu bolsa. O sea, la gente me dice, es que no puedo ahorrar. Pues sí, pero pues el dinero que le vas a pagar a la tarjeta de crédito sale de tu bolsa. Entonces, ¿cómo puedes pagar dinero y cómo puedes pagar cargos moratorios e intereses, pero no puedes ahorrar? Pues no tiene sentido. Se nos olvida que todo lo que le damos al banco sale de nuestra bolsa. ¿Por qué no va a poder salir de nuestra bolsa el ahorro? ¿Por qué nos cuesta? Y lo decía ya no me acuerdo creo que fue en Recupera tu Quincena o en un podcast, ya no me acuerdo. Tenemos la cabeza al revés. Somos capaces de pagar miles de pesos o de dólares a un banco en intereses, no nos duele, pero que no nos digan que tenemos que ahorrar porque nos duele el codo así horrible, sentimos, ay, me voy a morir. Tenemos la cabeza al revés. Deberíamos de ser felices de poder ahorrar dinero para nosotros y para solventar nuestros gastos y nuestros gustos y nuestras emergencias y no tener que estar regalando el dinero a nadie. Otra cosa error para usar las tarjetas de crédito es dejar saldos arrastrando, es no pagar el total, no ser totalero. Entonces, lo mismo, si tú usaste 1,000 pesos o $1,000 y no pagas esos $1,000 y se te acumulan otros $300 del siguiente periodo y luego otros $50 del siguiente periodo y vas empezando a arrastrar saldos y esos saldos obviamente generan intereses y mientras más grande el saldo, mayor es la cantidad de intereses y así es como se hace la bola de nieve. Así es como digo, oye, yo debía 1,000 pesos y ahora debo 60. Se hace además rapidísimo porque son intereses muy altos. Más allá del 40% es muchísimo. De hecho, ya el 40% es una locura. Entonces, no dejes saldos arrastrando. Y el último error es pagar solo el mínimo. Cuando tú ves tu estado de cuenta, vas a ver una cosita que dice pago mínimo. El pago mínimo básicamente lo que es el banco se está asegurando que tú le sigas dando dinero para pagar sus, entre comillas, comisiones y sus manejo de cuenta, o sea, el ingreso del banco, además de los intereses, y no estás aportando nada a capital. Si tú usaste 10 pesos, el cargo mínimo está usando, ahorita no tengo la proporción, pero muy poquito de esos 10 pesos. Le estás realmente regalando dinero al banco por el privilegio de prestarte. No estás bajándole a la deuda, no estás bajándole a la deuda de esos 10 pesos. Es otra forma también de hacer que la bola de intereses y de lo que debes crezca rapidísimo. Entonces, procura de verdad pagar siempre el total, pero si no puedes el total, por lo menos el doble del mínimo. O sea, si el mínimo te dice, paga 2 pesos, por lo menos paga 4. Para que de esos 4 que estés pagando, sí alcances a pagar las comisiones y todo lo del banco, más algo de lo que tú consumiste, del dinero que sí usaste. Entonces siempre, por eso es importante pagar el total. Entonces eso es lo que va, ¿no? Del lado derecho. Ya no me acuerdo cuál es el tatuaje del lado derecho, pero básicamente es eso, tratar de hacer lo posible porque el crédito no nos cueste. Eso es usar bien una tarjeta de crédito. Que no paguemos prácticamente nada de interés. Eso es usar la tarjeta a tu favor. Usarla como medio de pago, financiarnos nada más en el periodo del 19 al 19,
¿no? Un periodo de 30 días. Hay de repente tarjetas y ciertas circunstancias que te dan hasta 40 o 45 días de financiamiento gratis. El tiempo que tú tengas de financiamiento gratis y no pagar ni intereses, ni cargos moratorios, ni nada de esas cosas. Ahorita se me ocurrió que otra, bueno, puede ser lo de la anualidad, pero incluso hay maneras de pagar la anualidad. Si estás en un sistema de puntos y de premiación, puedes consultar si puedes pagar tu anualidad con esos puntos. Así estoy yo con mi tarjeta. A mí me duele el codo pagar anualidades, entonces tengo una tarjeta y no pago la anualidad porque con el sistema de puntos puedo pagar. O sea, mis compras me generan puntos y con esos puntos pago la misma anualidad y yo no saco dinero de mi bolsa para pagar la anualidad. Algunas tarjetas lo permiten, otras no. Averigua si la tuya es posible. Y si no, bueno, tratar de que sea también una tarjeta con una comisión menos cara. Y el punto es básico, y ya para concluir, la tarjeta de crédito es un medio de pago, no es un medio de financiamiento. No es un medio de entré al hospital, voy a usar la tarjeta de crédito. Oye, es que no tengo dinero para el negocio, voy a financiarme con la tarjeta de crédito. Oye, es que no me alcanzó para la que terminé la quincena, voy a usar la tarjeta de crédito. Es que no ahorré para los útiles escolares y el regreso a clases y tarjeta de crédito. No. Acuérdense que el financiamiento de una tarjeta de crédito es de 30 días aproximadamente. Si tú no tienes dinero en esos 30 días, no uses la tarjeta de crédito. Y no estés contando con la siguiente quincena, porque en la siguiente quincena te vas a ahorcar igual. Y la siguiente quincena entonces tampoco vas a llegar a la quincena y entonces también vas a volver a usar la tarjeta de crédito y se hace un círculo vicioso. Recuerda, la mayoría de las tarjetas superan el 40% de interés anual. Eso significa que por cada 1,000 pesos que te prestan y no pagas, le regalas al banco 400 pesos al año. O sea, terminas pagando 1,400 pesos al año. Y esos 400 pesos salen de tu bolsa, de esa misma bolsa que dices que no puede ahorrar, de esa misma bolsa salen esos 400 pesos. ¿Ok? Entonces, paga el total de lo que gastas en cada mes. Anota las fechas de corte y las de pago en tu agenda digital. Y es muy importante, sobre todo la de pago, que le pongas una alarma. Y una alarma 2 o 3 días antes. O sea, te digo, si tu fecha límite es el 7, pon el 5 o el 4. Y sobre todo, y ya para finalizar, no uses la tarjeta de crédito para tapar los huecos de dinero. Los huecos de dinero de tus meses, de tus quincenas, de tu estilo de vida. Para ello necesitas registrar tus gastos y ahorrar. Que no te duele el codo ahorrar, te debería doler el codo pagar intereses. ¿Ok? Y bueno, ya para terminar, les quiero decir que si tienes muchas deudas, yo tengo un súper curso que me encanta, que está diseñado para que puedas acabar con la deuda desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de mentalidad hasta el punto de vista práctico y paso a paso. No importa si tu deuda es pequeña o tu deuda es muy grande, tengo 2 fórmulas para pagar los 2 tipos de deuda, la deuda grande y la deuda más pequeña. Se llama Acaba con tu deuda y puedes ir a acabacontudeuda.com/join con J, join, y ahí está, puedes acceder al curso Acaba con tu deuda. Y bueno, pues eso es todo. Hasta ahorita llegamos a esta pequeña guía de cómo usar la tarjeta de crédito. Si tienen dudas, ya saben que me pueden encontrar en el correo, me pueden dejar comentarios en la página blogilana.com/podcast. Me puedes dejar, por favor, me encantaría una reseña en iTunes. Acuérdense que si me dejan reseñas bonitas en iTunes, si me dejan estrellitas, puedo subir mi posición en el podcast y llegar a más personas, y eso me ayudaría muchísimo. Si este podcast les deja algo de valor, si les ha sido útil de alguna forma, a mí me ayudarían mucho, y una gran forma de pagarme es eso, poniéndome reseñas en iTunes. Perdón, ya dije en el último podcast que iba a decir iTunes, ¿verdad? Tengo esa mala costumbre de decir iTunes, es que es muy chistoso. En iTunes, y ya estoy en Spotify, por cierto. Entonces, bueno, toda la gente que sea fan de esta red musical, ya estoy en Spotify. Estoy en todos los podcasts, estoy en Stitcher, estoy en Apple Podcast, obviamente, estoy en iVoox,
Estoy en todos lados. Pero me encantaría y me ayudaría mucho las estrellitas en iTunes, por favor. ¿Ok? Muchísimas gracias. Yo soy So y los espero en la siguiente emisión. Muchas gracias y felices finanzas. Lana y Podcast con So. Lana y Podcast. Finanzas personales que se entienden. Porque de nada sirve ganar mucho dinero si no sabemos mantenerlo en nuestra bolsa.